Durante más de 150 años, esta pequeña isla fue utilizada para aislar enfermos, tratar a cientos de niños con tuberculosis y albergar una de las historias más extrañas de Cantabria. Hoy muchos de esos edificios están abandonados y algunos aseguran que todavía no están completamente vacíos. Que yo iba hablando con uno de los alumnos cuando estábamos entrando adentro, por el precinto. No hablo del edificio, estoy hablando de afuera. Y yo iba hablando, como estoy hablando con vosotros ahora, y de repente me paré de hablar y me puse pálida. Y el alumno mío que estaba al lado mío dijo, ¿qué te pasa? Y dije, ¿no los ves? Y dice, ¿ver qué? Y dije, estamos rodeados de niños. Porque esto que estás viendo ahora mismo es la entrada de lo que en su día fue un lazareto, después se convirtió en un sanatorio infantil y ahora dicen que es uno de los lugares más encantados de toda España. Y como no se me ocurrió mejor idea que venir hasta aquí para contaros toda la historia de este lugar y además una de las mayores leyendas que hay de este sitio, muy conocida, que es sobre las niñas pájaro. Pero antes de contaros toda la historia de golpe, empecemos por el principio. Y es que ahora mismo nos encontramos en Cantabria, más concretamente en la isla de Pedrosa, antes conocida como la isla de Astilla. Por cierto, este puente que estáis viendo aquí en mis espaldas es relativamente nuevo porque lo construyeron sobre la década de los 60 y la única manera de llegar aquí era en una barca. Y esto no es ninguna coincidencia, porque esta isla la tenían pensada para la gente que la sociedad no la quería tener cerca, que la mantenían aquí para aislarla del resto de la civilización. Y eso es porque esto lo hicieron como un lazareto. Es que claro, para entender toda la historia de este lugar hay que irse muchos años atrás, hasta los años 1834, que en ese entonces el puerto de Santander era muy activo, ya que venían barcos de América, del norte de Europa, de las colonias, y claro, con ello venían sus enfermedades. Venían enfermedades como la lepra, la fiebre amarilla, la tuberculosis y muchas enfermedades así. Y es que claro, en el siglo XIX todavía la medicina no había avanzado mucho y todavía no había ni medicamentos, ni vacunas, ni nada que podía ayudar a estas personas con estas enfermedades. Y claro, la solución que tenía era la más básica posible que podría haber, ya que si había un barco que venía de un sitio que tenía una epidemia activa, o los tripulantes que hayan fallecido por enfermedades o que estén enfermos o lo que sea, pues no atracaban en el puerto de Santander, sino que atracaban aquí, en esta isla, para que los mandaran aquí y estuvieran un tiempo ahí viendo a ver si estaban enfermos, se enfermaban o si directamente morían. Solamente estaban aquí esperando a que supieran su destino. Pasando por aquí cerca me he dado cuenta del mal estado que está esto, o sea, no lo puedes imaginar, lo tengo aquí al lado, y es que mirar esto, qué mal está. No sé si se puede llegar a apreciar por la cámara, pero esto realmente está derruido, o sea, todas las plantas no tienen suelo derruido. Ya prácticamente no se ve nada, las plantas está todo derruido, el suelo está metido dentro de eso, es que creo que no se puede llegar a apreciar por la cámara, pero todo el suelo de las anteriores plantas están ya caídas, está el edificio este pero que en muy malas condiciones. Es que vosotros imaginaos la escena, imaginaos que lleváis semanas surcando los mares y es que llegáis ya a vuestro destino a Santander, pero porque en tu país ya que empezó como un brote ahí de fiebre amarilla, lo que sea, pues cojas y tengas que pasarte semanas, meses aquí encerrado esperando a saber si al final tú estás contagiado, si vas a morir o lo que sea. Imaginaros lo duro que debe ser haber vivido esta época. Y por cierto, si tenéis alguna curiosidad de cómo era esa especie de puerto donde atracaban estas barcas y demás, pues era este pequeño puerto que, a ver, teniendo en cuenta el tamaño de la isla, que es enano, o sea, lo recorres 10 minutos, pues la verdad que está bastante bien, aunque bueno, ahora está bastante derruido, pero bueno. Y todo esto funciona así hasta el año 1914, que fue cuando el lazareto decidió cambiar el tipo de persona que venía aquí a tratarse. Y es que en ese año dejaron de usar esta isla como un lazareto y empezaron a usarla como un sitio especializado para enfermedades para los niños. Más precisamente era para niños que tenían la enfermedad de tuberculosis. Y es que para que os des cuenta, la tuberculosis era una enfermedad muy importante y muy dura en aquella época, porque se transmitía muy fácilmente, especialmente en familias pobres, ya que en sus casas no había ventilación, comían mal y además era muy fácil de propagar y se contagiaba muy fácilmente entre los niños, los vecinos y la gente de por ahí de ese entorno.
entonces por ello decidieron convertirlo en este sanatorio. Y además era un sanatorio muy importante, ya que toda la mitad de España, la mitad norte de España, venía aquí expresamente para traer estos niños con esta enfermedad. De hecho es que es eso, se volvió tan importante este sitio que tenía una medicina muy moderna para la época. Y es que, a ver, sobre todo quiero que os deis cuenta lo duro que debe ser para las familias de las madres que deben de dejar a sus hijos aquí, dejarlos en una barca y esperar a ver si llegan a regresar y demás, porque aquí no se quedaban como unas semanas, unos meses o algo así, e incluso hubo casos que se llegaron a quedar años, como 5 años o algo así, en este sitio. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque a diferencia de lo que muchos creen, el sanatorio este no era un sitio oscuro, triste y demás para los niños, sino todo lo contrario, era un lugar muy alegre para que los niños pudieran jugar. Y es que en aquella época, en aquel entonces, como la medicina todavía no se había avanzado mucho, pues se creía que la mejor solución para luchar contra la tuberculosis y tal era la felicidad, el aire fresco, el sol y demás. Entonces veías que los niños estaban muchos siempre jugando, tenían parques, tenían siempre las ventanas abiertas por la noche incluso, siempre las sacaban por la terraza para que estuvieran, yo que sé, tomando sol o lo que sea, pero siempre estaban ahí con el sol, jugando, felices y demás. De hecho, imaginaos la importancia que tenían con la naturaleza, que al principio tenían hasta un huerto para ellos y demás, eran casi autosuficientes. Y es que imaginaos el buen trato que tenían para los niños, que les hicieron hasta un propio teatro, el cual hacían hasta obras de teatro, hacían juegos para los niños y demás, pero o sea, quiero que os quedéis con la imagen de que estos crecieron tanto que llegaron a tener hasta un propio teatro para ellos solo. Y es que el teatro ese no era lo único que tenían, porque imaginaros cuánto crecieron que llegaron a tener hasta su propia iglesia, en el cual llegaron mucha gente que vivía aquí, que los niños que venían aquí llegaron a hacer hasta sus propias comuniones aquí. Por cierto, caminando por este sitio y demás, me llama bastante la atención esta estatua. Sí, una estatua. Porque si nos acercamos más, podemos ver cómo esta niña tiene un hueco en el centro. No sé exactamente por qué la razón, pero tiene un hueco aquí en el centro. Y ahí está un señor, estas 3 niñas o niños. Y es que el sanatorio llegó a crecer tanto que llegaron a tener 600 camas para todos sus pacientes en una isla que mide nada, 10 hectáreas aproximadamente, una cosa así. Quiero que os des cuenta la locura que debe ser esto, caminar por aquí, el coger y caminar y ver todo este revuelo de niños y demás por aquí, luego entre médicos que iban por ahí de un pabellón a otro. O sea, imaginaros la locura que debe ser tener tantos pacientes y que deben tener tantos enfermeros y tantos médicos por aquí. Y así siguió funcionando durante décadas. Niños de todas partes de España pues llegan aquí intentando, pues eso, curarse de las enfermedades que tenían. Llegaban a pasarse aquí incluso meses, años y mucho tiempo aquí. Algunos crecían y hacían muchos amigos. Pero todo esto acabó en 1988, que es cuando le echaron el cierre a esto y decidieron cerrarlo porque la medicina ya había hecho su trabajo. Ya habían medicamentos y algunas ayudas para poder superar estas enfermedades y poder sobrellevarlas. Entonces este sitio ya no era tan necesitado y entonces toda la gente, las últimas personas que quedaban aquí con estas enfermedades las llevaron al hospital más cercano que hay por aquí, haciendo que abandonaran esta isla los últimos habitantes. Bueno, los últimos oficialmente y supuestamente sí, porque según la gente que hay por ahí, que vive por aquí, pues todavía hay gente caminando por estas zonas, hay gente que todavía no se marchó, que viven aquí. Es que claro, como en un sitio como este, con esta historia, con este pasado, llega a quedarse solo, pues la gente que viene aquí a trabajar, a cuidarlo, a pasearlo o lo que sea, pues empiezan a hablar, empiezan a contar sus historias y empiezan ya a paranoiarse sobre cosas que están pasando por aquí, de cosas que escuchan, cosas que ven y demás. Además, hay una entrevista muy famosa que es sobre una videnta que venía con su grupo que la acompaña y que cuando estaban haciendo una cosa, pues escucharon como pasos de niños subiendo las escaleras y todos los del grupo lo escucharon y entonces por eso se hizo muy famoso este lugar. Y además de esa pequeña historia, sobre todo se hizo más famoso por una historia, una leyenda sobre las niñas pájaro. Además, por cierto, también en los edificios, en algunas partes y demás se pueden ver como algunos pequeños restos de algunos rituales que llegaron a hacer aquí cuando esto estaba abandonado. Y es que, a ver, según la leyenda cuenta,
En esta isla habitaban dos niñas que se llamaban Aurora y Pilar, las cuales tenían un aspecto bastante peculiar, por así decirlo, en el entorno de su cabeza, ya que las dos las mandaron aquí porque su madre las abandonó, porque según decían la cabeza tenía más forma pues de pájaro que de persona humana. Y como eran tan raras y llamaban tanto la atención, la solución que encontró este sitio era meterlas y encerrarlas en las plantas inferiores para que así la gente pues no lo podía ver, no llamase tanto la atención y no se distrajeran y asustaran a los niños. Y además, aparte, la única manera que tenían ellas de salir a la superficie, salir a la calle y demás, era pues básicamente de noche. ¿Qué es lo que pasaba? Que los marineros y demás pues las veían y se asustaban mucho. Y luego ya supuestamente la vida de estas dos niñas acabó debido a que llegaron a morir en este sitio y supuestamente pues sus espíritus siguen divagando por estas zonas. De hecho, este caso se hizo tan pero que tan famoso que Cuarto Milenio, que es un programa español que se especializaba en cosas paranormales y demás, llegó a grabar un programa entero dedicado a esta historia. Pero al final esto es solamente una leyenda y gran parte de esto pues era inventado. Pero eso sí, otra pequeña parte sí que era verdad, porque las dos hermanas sí que llegaron a asistir. Lo que les pasaba a ellas dos es que tenían una enfermedad que se llama progeria, que es una enfermedad muy rara y es muy difícil que puedas llegar a pasar, y lo que les afecta en esa enfermedad es que les pasa a los niños y envejecen muy rápidamente, además que la cabeza como que las distorsiona y se ve bastante rara. Y por cierto, las trajeron básicamente porque la madre enfermó muy gravemente y entonces no tenían alguna manera de llegar a cuidarla a estas dos, porque claro, necesitaban algunos tratos especiales, entonces decidieron ingresarlas aquí. Y aparte de eso, no creáis que las trataban muy mal o las tenían escondidas o algo por el estilo. De hecho, todo lo contrario, las tenían por ahí sueltas ahí bastante alegres y bastante felices. De hecho, decían algunos médicos que hay por aquí por la zona que la verdad que eran muy felices y estaban siempre muy contentas. De hecho, su familia llegó a visitarlas de vez en cuando y sacarlas de esta isla para ir al pueblo al lado, a yo que sé, al bar o lo que sea, para que os des cuenta que estas niñas, pues dentro de lo que cabe, pues vivieron bastante bien. De hecho, vivieron aquí 5 años y llegaron a hacer la comunión aquí mismo en la iglesia que mostré antes. Lo que les pasaba es que, claro, al tener un aspecto bastante peculiar y bastante raro, pues la gente pues les asombraba bastante esta gente, estas dos niñas, y les llamaba mucho la atención. Y entonces, claro, las bocas hablaban mucho y, claro, llegaron a crearse este tipo de leyendas sobre estas niñas. Que bueno, que al final, por cierto, os estoy preguntando, llegaron a morir y las dos, la verdad que casualmente murieron después de muchos años, y murieron las dos con un ataque de corazón, pero eso sí, con distintos tiempos, murió primero una y luego otra. Y bueno, si os lo estáis preguntando ahora si siguen usando esta isla para algo o lo que sea, y es que la verdad es que sí, siguen curando a la gente, eso sí, de otra manera. Ahora están intentando curar a gente drogadependiente para eso, para rehabilitarlos y demás. Y además están utilizando los mismos edificios que antes, lo único que lo están rehabilitando. Y es que estuve investigando y demás por aquí, por esta zona, a ver cómo estaba en ruinas y demás estos sitios, y supuestamente pues estaba bastante en ruinas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegué aquí me llevo una sorpresa, y es que la mayoría de edificios ahora están bastante bien, están restaurados para esta gente. De hecho, curiosamente, no sé si cuando todavía estaba abierto estos sitios de rehabilitación, pero curiosamente en estos edificios abandonados y demás se llegaron a encontrar mucha gente pues metiéndose sustancias y demás, pues aquí, en esta misma zona, en estos edificios abandonados. Que por cierto, me hizo bastante gracia porque es la primera vez que me pasa que me advierten de según qué grave, pues que puedo tener algunos problemas, que había unas zonas que no podía grabar pues por temas de privacidad y demás de imagen a estas personas que están por aquí. Lo curioso es que después de todo este tiempo, la isla de Pedrosa sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía hace más de un siglo. Antes ayudaba a curar enfermedades físicas, hoy ayuda a rehabilitar a personas con adicciones. Han cambiado los pacientes, pero la función de la isla sigue siendo la misma. Y sí, puede ser que ya no haya fantasmas y que todos esos testimonios de apariciones sean falsos, pero al final nos deja una cosa clara, y es que esta isla, pese al estar tan mal, en tan malas condiciones, pues al final se ha rehabilitado para este tipo de personas y que pueden tener un futuro mucho mejor. Y bueno, gente, con esto nos despedimos de la isla Pedrosa, el cual ha estado bastante bien. Así que nada, si conoces más sitios por aquí, por el norte de España, dejármelo en la cajita de comentarios que estaré leyendo a todos vosotros. Así que nada, gente, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like y suscribiros para no perderos más vídeos así. Así que nada, nos vemos muy pronto con el próximo vídeo. Chao, gente. Chao.